Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una técnica sencillito de subrayado que nos va a dar las claves para saber qué elementos debemos de subrayar cuando tengamos que estudiar o leer un texto. Vamos a tener en cuenta tres aspectos principales y vamos a hacernos varias preguntas. La primera de ellas es ¿para qué vamos a subrayar? Y bueno, la respuesta es para recordar, ¿vale? Este va a ser nuestro objetivo de esos elementos que vayamos a subrayar. Subrayamos para recordar, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué vamos a subrayar? Bueno, pues vamos a subrayar aquellos elementos que nos van a aportar más información, aquellos elementos que nos van a ayudar a recordar. Y estos elementos son principalmente palabras clave que tienen forma de varios elementos. Por una parte tienen forma de conceptos, tienen forma de sustantivos y tienen forma de verbos específicos. Vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata cada elemento. Los conceptos. Los conceptos son reglas o conjuntos de reglas, ¿vale? Y nos ayudan para clasificar las cosas. Si el texto está bien organizado en ese libro que tengamos que estudiar o en esos elementos que tengamos que estudiar, generalmente los conceptos aparecerán bien definidos en los títulos de los párrafos, ¿vale? Si no, los tendremos que buscar con este principio, que son reglas, teniendo en cuenta que son reglas o conjuntos de reglas. Estos serán elementos que tenemos que subrayar, los conceptos. Por otra parte, los sustantivos. Algunos son, bueno, los mejores para que nos van a ayudar a recordar son específicos y tangibles. Es decir, son aquellos sustantivos con los cuales nos podemos formar una imagen mental, ¿vale? Si podemos imaginarlos bien, nos van a ayudar a recordar. Si podemos visualizarlos en nuestra mente, va a ser más fácil de recordar y vamos a subrayar esos elementos. Y luego verbos específicos. También los mejores son aquellos con los cuales nos podemos elaborar imágenes mentales. Con verbos específicos nos referimos, por ejemplo, imaginad el verbo nadar. Si vosotros imagináis el verbo nadar, lo más probable es que podáis imaginar o os venga a la mente una escena muy parecida independientemente del lugar donde os encontréis. Si estáis en casa y pensáis en nadar, posiblemente os venga la misma imagen que si estáis en casa de un amigo o estáis en el monte o estéis en otro sitio, os venga a la mente la misma imagen, ¿vale? Generalmente eso es un verbo específico, nos generan las mismas imágenes en la cabeza. Si, por ejemplo, pienso en el verbo sugerir, sugerir no es un verbo específico, ¿vale? Porque sugerir puede tener muchos significados dependiendo mucho del contexto, ¿vale? Estos son verbos que nos pueden confundir si los subrayamos y si los utilizamos como palabras clave, ¿vale? Así que las mejores palabras clave para subrayar son verbos específicos, sustantivos y conceptos. Importantísimo, ¿vale? Luego, por otra parte, ¿cómo vamos a subrayar? Bueno, pues vamos a subrayar de manera escueta y con un rotulador fosforito, ¿vale? Aunque hay técnicas más avanzadas de subrayado, lo más importante en este vídeo es que quiero que os quedéis con esta forma de funcionar, ¿de acuerdo? Importantísimo también que nos hagamos la siguiente pregunta, nos va a ayudar un montón. ¿Qué palabra elegiría de este párrafo que lo resuma todo? Imaginad, por ejemplo, que tenéis que contar a un amiguete pues de qué va ese párrafo y solo podréis utilizar una palabra de ese párrafo. ¿Qué palabra elegiríais para contarle, para transmitirle de lo que trata? ¿Vale? Esto nos va a permitir ser un poco más eficaces a la hora de elegir las palabras, ¿vale? Nos va a hacer que nos focalicemos un poco en esa palabra que queremos recordar, aquella clave, aquella palabra, aquel elemento que nos traiga a la memoria la gran mayoría de ese párrafo, ¿vale? Así que importante que tengamos en mente esta pregunta. Esto es un ejemplo de cómo podemos subrayar, ¿vale? Tenemos la Constitución, varios artículos de la Constitución española y vamos a ver un ejemplo de cómo se ha de subrayar y de cómo no se ha de subrayar. Fijaos, esto es un ejemplo de cómo se ha de subrayar. Hemos subrayado aquellos elementos, teniendo un poco en cuenta los criterios anteriores, pues son sustantivos, ¿vale? Que tienen, bueno, que nos traen a la mente ciertos elementos. Como veis, la mayoría son sustantivos. Y aquí a la derecha tenemos varias palabras. Fijaos, ya que simplemente con esta palabra de aquí se resume todo el artículo, ¿vale? Es a la palabra que nos referíamos cuando os planteáis la pregunta ¿qué palabra elegiría? Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Fijaos. Luego ya estas serían ya palabras secundarias.
en azul, ¿de acuerdo? Con rotulador fosforito. Pero fijaos que con una palabra tendríamos que ser capaces de transmitir de qué trata ese artículo, de qué trata ese tema, de qué trata ese párrafo, ¿de acuerdo? Importantísimo, ¿vale? Porque si no, puede ocurrir que tengamos un texto así. Y esto no vale para nada. Si os dais cuenta, está todo subrayado, ¿vale? Hay casi más partes del texto subrayadas que partes que no lo están. De manera que aquí no podemos recordar nada. No nos ayuda a distinguir la información relevante de la que no lo es, ¿de acuerdo? Así que importante que veáis la diferencia, que tengáis en cuenta esos criterios y que recordéis que subrayamos para recordar, que subrayamos palabras clave y que generalmente estas palabras clave son conceptos, son sustantivos y son verbos específicos, y que nos podemos ayudar de la pregunta ¿qué palabra elegiría de este párrafo que lo resuma todo? ¿Vale? Nos imaginamos a un amiguete, le tenemos que contar de qué va ese párrafo y tenemos que elegir únicamente una palabra. ¿Cuál elegiría? Bueno, pues esto nos va a ayudar a hacer un subrayado de calidad, a ahorrarnos tiempo y a ahorrarnos mucho esfuerzo en nuestro estudio.